una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Goliat poder vencer. Muy buenas, querido amigo, queridos telespectadores de Ventana Evangélica desde Onda Jerez Televisión. Una semana más estamos con vosotros y bueno, en esta ocasión, créanme que vamos a tocar un tema bastante interesante. Acabamos de cumplir prácticamente el mes pasado el 40 aniversario de la Constitución Española. Y en relación a la Constitución Española, en relación a los temas legales, ¿en qué situación se encuentra la Iglesia Evangélica? Y bueno, para hablar de este tema tan importante y tan interesante, tenemos con nosotros en este día al consejero de Justicia del Consejo Evangélico Provincial de Cádiz, Manuel Guerrero Corpa, y al cual le damos la bienvenida. Manolo, bienvenido. Bien hallado, Antonio, de nuevo, muchas gracias. Precisamente estamos diciendo, ¿no? El tema, acabamos de cumplir, hace escaso un mes y poco, el 40 aniversario de la Constitución Española. La Iglesia Evangélica, ¿qué dice la Constitución Española en relación a la libertad religiosa que gracias a Dios tenemos? ¿Qué nos puede decir, Manolo? Muy bien, pues simplemente añadiría a tu presentación, por supuesto, el hecho de que es la Constitución Española de 1978, evidentemente, y porque la primera, permíteme que lo lea literalmente porque no tiene desperdicio, ¿no? La famosa Constitución Española de 1812, la Pepa, que nació aquí pues muy cerquita, en su capítulo 2, hablando de la religión, decía, bueno, y dice, ¿no? El artículo 12 dice: la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra. Evidentemente, si damos un salto en el tiempo, y ahora sí, pasamos a la Constitución de 1978, la actual, pues podríamos decir, bueno, ¿cuál es el amparo jurídico que aquella religión o confesión religiosa, que no es la católica, apostólica y romana, pues puede disfrutar hoy en día? Y permíteme que lea, pues, precisamente el artículo 16 de nuestra Constitución, ¿no? del 1978. Este artículo dice que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Y en su punto tercero, que en este caso yo creo que, podríamos decir que podría ser el primero, ¿no?, que podríamos tratar en este caso, dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Así que la diferencia entre la Pepa y la Constitución de 1978 es considerable, porque en esta se subraya, y posteriormente hablaremos de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, ¿no?, subraya el hecho de que el Estado español es aconfesional, es decir, no tiene ninguna confesión religiosa, no tiene ninguna religión, sino que evidentemente pues da carta libre para que, como tú has desarrollado muy bien, las personas que vivimos aquí en España tengamos libertad para elegir la religión que creamos conveniente o no tener ninguna, ¿no? Evidentemente. Este es el amparo constitucional en primera instancia, ¿no? Ahora entraremos en materia. O sea que este artículo, el artículo 16, nos ampara, nos da esa libertad religiosa a nosotros, en este caso, como evangélicos. Correcto, vamos, no solamente, por supuesto, al cristiano evangélico, sino a las demás confesiones, grupo religioso, ¿no? Digamos que podríamos decir que hoy en día en España, digamos, una de las características de nuestra Constitución es, digamos, la pluralidad o la permisividad, el permiso para que haya pluralidad religiosa, cosa que la Pepa, como hemos leído hace un momentito, pues para nada permitía. Aunque sea poco por decir algo, el añadido, pero ya la confesión católica romana no es la única confesión que hay, sino que gracias a Dios se han añadido otras confesiones. Yo creo que eso es un paso bastante importante en la libertad que hoy en día tenemos.
Sí, sí, claro, nosotros en este caso nos estamos beneficiando de esta realidad, pero no solamente nosotros, sino cualquier, digamos, persona que viva aquí, en España, y que ve amparada su libertad religiosa, incluso subrayo, si no tienes ninguna creencia, no tienes ninguna religión, ¿no? Y la rechazas toda, digamos que no vas a tener ningún problema, sino que incluso podríamos añadir, como veremos posteriormente, ¿no? En relación a la ley orgánica, que es de un tiempo un poquito posterior, de 1980, que este derecho a la libertad religiosa está amparado judicialmente, o sea, está especialmente protegido por la ley española. O sea, tenemos la Constitución Española de 1978 y seguidamente la ley orgánica que tú has comentado. Correcto. Pero antes de hablar de la ley orgánica, me gustaría que un poco que nos explicase, ¿no? Aquello un poco que estamos ahí en ese mundo, ¿qué es la ley orgánica, en este caso religiosa? Bueno, el término ley orgánica es un término jurídico que se aplica concretamente en España para tratar de ciertos temas que, digamos, están reservados para ese tipo de ley. No es ley solamente, sino es ley orgánica. Hay temas de la Constitución, los temas fundamentales, como temas de derechos, ¿no? Y libertades, que nuestra legislación dice que no pueden ser tratados por una ley, digamos así, ordinaria, ¿no? Dentro del Parlamento, sino a través de una ley orgánica, que además resulta que al tratar temas especialmente importantes demanda para su aprobación en el Parlamento español de una mayoría cualificada, o dicho de otra manera, para que me entiendan los que estén viendo el programa, ¿no? No es suficiente con que la mitad más uno estén de acuerdo, sino que, digamos, se pide una mayoría bastante amplia para que esa ley sea aprobada, porque toca un tema fundamental. En este caso, la libertad religiosa es uno de los derechos que, como he apuntado hace un momentito, está amparado por la ley, y que una ley orgánica, 2 años después de la Constitución, va a desarrollar, donde precisamente se repite en su artículo 1 el punto este al que yo hacía referencia, y que es muy importante al compararlo sobre todo con constituciones anteriores de España, que aquellos que conocen la historia sabrán que, salvo 2 periodos muy cortitos de la historia constitucional española, una en el siglo XIX y otro durante la Segunda República, España nunca, en sus constituciones, nunca ha reconocido la libertad religiosa como un derecho para todos los españoles, o los que evidentemente pues vivan aquí. La ley orgánica de 1980, en su artículo primero, vuelve a repetir lo que hemos leído, el artículo 16 de la Constitución. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Es decir, el Estado es aconfesional, es un Estado laico, que en este caso, como ahora veremos, ¿no?, tiene una serie de deberes constitucionales con las confesiones religiosas, que va a pedir una serie de requisitos, pero como digo, quisiera subrayar sobre todo esto, ¿no?, por la gran diferencia entre las constituciones anteriores y la actual, que dice, y permíteme que lo lea de nuevo, que ninguna confesión religiosa, se entiende, tendrá carácter estatal. Qué bueno. La praxis es otra cosa, ¿no? Sí, bueno, esto... Porque eso, pues, claro, gracias a Dios, es lo que... pero estamos viendo últimamente en los últimos años, ¿no?, que en ciertos momentos concretos parece que el Estado pues no lleva esto a cabo. Lleva esto a cabo. Hombre, hay un refrán que dice que el hombre es un animal de costumbres, ¿no? Y claro, desandar lo andado, pues es difícil. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo, digamos, aquellas costumbres que chocan con principios constitucionales, pues el gobernante, por supuesto, pues se ve obligado, a veces con cierta presión, ¿no?, o a tirar de la tradición, digamos. Sí, o más que tirar de la tradición, a ir recortando. Pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Bueno, en Semana Santa todos tenemos la imagen de ver que en las procesiones, por ejemplo, pues la costumbre de que cuerpos militares enteros pues han ido detrás del paso, etcétera, ¿no? Es cierto. Bueno, no hace mucho que precisamente, teniendo en cuenta este principio constitucional, las fuerzas de seguridad son del Estado, por supuesto, y el gobernante
teniendo en cuenta este principio de que ninguna confesión tiene carácter estatal, pues ha determinado acabar con la costumbre de que todos los pertenecientes a esa compañía, por ejemplo, pues desfilen detrás de una procesión, sino que, bueno, el que lo haga voluntariamente, pero nadie está obligado. Si yo no soy de confesión católico-romana, pues no tengo obligación ninguna. Porque lo ampara. Correcto. Lo que sucede es que, insisto, ¿no? Pues la inercia de tantísimos siglos, digamos, pues bueno, que la historia española pues o ha sido católico apostólico romano o ha tenido problemas bastante graves, digamos que, bueno, que va a ir llevando su tiempo. Pero aquí lo importante es, insisto, subrayar que la Constitución, que está por encima de cualquier español, por encima de cualquier autoridad, justamente, pues declara de manera taxativa, no solamente en ella, sino en la ley orgánica que posteriormente desarrolla pues ese derecho, ¿no? Vale. Que el Estado no puede tirar hacia ninguna confesión, sino que debe ser evidentemente neutral. Aunque, como ahora quisiera añadir, ¿no? Que el propio artículo 16 de la Constitución española, después de reconocer que ninguna confesión tendrá carácter estatal, dice, y permíteme que lo lea, que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica Romana, ¿se entiende?, y las demás confesiones. Aquí hay un añadido que es importante, digamos, porque los padres de la Constitución no eran personas laicistas, me explico, no miraban de una manera solamente neutral la realidad religiosa, sino que además veían en ella la realidad religiosa en general, hablo, ¿verdad? No ya solo la confesión evangélica. Aspectos positivos que podían ser de beneficio para la sociedad. Y por eso el mismo artículo que dice que el Estado es aconfesional, también añade de que el propio Estado tiene que establecer relaciones de cooperación con las diferentes confesiones. Cosa que, en el caso concreto de la Iglesia evangélica, ha ocurrido en el año 1992, que es el salto que vamos a dar. Correcto. 1978, Constitución Española, artículo 16, la ley orgánica. 1980, ley orgánica, donde no solamente se repite que el Estado es aconfesional, sino que se dice que tal derecho, el derecho a libertad religiosa, y leo literalmente en su artículo 4, será tutelado mediante amparo judicial ante los tribunales ordinarios y amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional en los términos establecidos en su ley orgánica, lo cual quiere decir que si alguien no tiene en cuenta el derecho, la libertad religiosa para algún español o alguna persona que viva aquí entre nosotros, esa persona, que ha sido evidentemente pues atacada en ese derecho, puede ir a cualquier tribunal ordinario e incluso ir al Tribunal Constitucional y pedir el amparo por parte del Poder Judicial. Esto es muy importante porque si esto no hubiera sido añadido, digamos que, bueno, posiblemente más de uno podría saltarse lo que la Constitución establece, bueno, sin ningún temor, porque no tendría que enfrentarse a ningún tribunal, ¿no? Digamos que con todo esto se nos va reforzando tanto la Constitución del 1978 más la Ley Orgánica de 1980, nos va reforzando y nos va amparando más en relación a la libertad religiosa, ¿no? Y luego ya el tema, ¿no? Yo creo que algo importante al cual me gustaría que comentase, Manolo, esos acuerdos con el Estado, ¿no? Sí. La propia ley orgánica, lo digo para engarzar con los acuerdos que tú bien comentas, en su artículo 7 dice que esos acuerdos de colaboración serán llevados a cabo, y leo literalmente, con iglesias, confesiones y comunidades religiosas inscritas en el registro que y esto es muy importante, por ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. Quiero que nos explique, Manolo, esa terminología, por decirlo así, ¿no? Para aquellas personas que nos pueden estar escuchando. Muy bien. Esto es muy interesante porque, insisto, es un término jurídico que lo que dice
o lo que quiere decir básicamente es que no cualquier grupo religioso puede pedir al Estado que, cumpliendo lo que dice la Constitución y la ley orgánica, celebre acuerdos de cooperación, sino aquellos que, y leo de nuevo, por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado el notorio arraigo en España. Es decir, que sea un grupo que no lleve 2 días aquí, en el caso de los evangélicos. Los evangélicos estamos aquí durante siglos, persecución tras persecución, por supuesto, pero llevamos siglos acá. Evidentemente, no estamos en un punto en concreto, en un Madrid, en un Barcelona y tal, sino diseminados por todas las geografías españolas, y además contamos con un número considerable de miembros, que más o menos los últimos datos es de 500.000 aproximadamente de españoles que siguen la confesión evangélica. Entonces el Estado, teniendo en cuenta lo que dice la ley, dice, ustedes, digamos, cumplen este requisito. Requisito, exacto. Me tengo que sentar con ustedes. Claro. Para, evidentemente, cumplir lo que dice la Constitución y la ley orgánica. Esto se hizo y en el año 1992, perfecto, muy bien. Pues concretamente el día de mi cumpleaños, el 10 de noviembre, fue un regalo que me hicieron. Bueno, esto es una broma, ¿no? Pero lo que no es una broma, que fue el 10 de noviembre, la ley 24/1992, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la conocida, digamos, como FEREDE, ¿no? Justamente. Y pasando a esos acuerdos en concreto, quisiera, para los que nos estén viendo, ¿no?, destacar cuáles son los aspectos, ¿no?, importantes que en relación a las iglesias evangélicas, pues el Estado, digamos, se compromete a llevar a cabo. Insisto, esto es importante, ¿no? Decir a las personas que nos estén viendo que nosotros, para el Estado español, que antes de dar ciertos pasos, estudia, pues, muchos sentidos, ¿no? Pues con quién se sienta y a qué acuerdos llega, o puede llegar, pues ha entendido que nosotros cumplimos ese requisito de notorio arraigo, y que siguiendo, evidentemente, lo que la Constitución, la ley orgánica de 1980 dice, muy bien, pues con estos señores hay que sentarse, claro, digamos, y cumplir lo que dice la ley. Exacto, muy bien. Pasó cierto tiempo, ¿no? De 78, evidentemente, o al 80, hasta el 92 pasan años, pero se celebraron las reuniones correspondientes y en esos acuerdos de cooperación entre el Estado español y la FEREDE, pues los aspectos más importantes acordados fueron los que yo ahora voy a comentar. Por una parte... Permíteme que perdón. que vamos, nada. Continúa, pero permíteme que haga un paréntesis. Yo creo que tenemos que dar gracias al Señor, ¿no?, por todo esto, por esos hombres que el Señor ha puesto, que han estado al frente negociando todo este tipo de asuntos importantes, ¿no? Hombres preparados, hombres... con mucha paciencia. También, y que Dios le ha dado la sabiduría para trabajar estos asuntos, y lo que tú ahora mismo también nos vas a comentar. Y también, vamos, yo al menos estoy pensando no solamente en líderes evangélicos, sino también en personas que en este caso, representantes del Estado, unos mejor, otros peor, pero han ido empujando para que, a fin de cuentas, la ley se cumpla, porque no hemos de olvidar, como estamos celebrando ahora, que España es un Estado social y democrático de derecho, es decir, el imperio de la ley, como nuestro rey emérito pues dijo en su momento, ¿no? Ante la ley todos somos iguales, ¿no? Y esto, aunque parezca una tontería, pero por eso he querido leer el artículo de la religión en la Pepa, justamente, supone un cambio abismal en la historia de España, ¿no? De la cual no solamente nosotros como evangélicos, sino muchas personas pues se están beneficiando. Esos acuerdos del 92. Sí, ¿cuáles son los beneficios, digamos, ¿no? de estos acuerdos, ¿no? Pues por una parte, la concesión de efectos civiles al matrimonio evangélico. Es decir, cuando un matrimonio sigue el rito evangélico y en este caso pues se celebra una iglesia evangélica, pues tiene efectos civiles también, cosa que antes no ocurría. Había que, como se decía, ¿no?, casarse por lo civil y después casarse por lo evangélico, o a lo mejor incluso si te casabas por lo evangélico, ¿no?, pues resulta que ese matrimonio no era reconocido por el Estado, ¿no? Por eso decimos a veces que los cristianos evangélicos aquí en España hemos tenido problemas desde la cuna hasta digamos, hasta la tumba, ¿no? Porque ha habido problemas es cierto. De principio a fin. Ahora no viene al caso, pero lo digo como una frase lapidaria que históricamente hablando es fácilmente demostrable.
Otro aspecto importante, el reconocimiento de la asistencia religiosa en establecimientos militares, hospitales y cárceles. Los que somos ministros de culto evangélico, pues tenemos derecho, según ley, precisamente por estos acuerdos, a ejercer nuestras funciones dentro, evidentemente. Cosas que se están llevando a cabo. Sí, correcto. Gracias a Dios. Quizás, no sé si en algún programa anterior o Sí, posterior, sí, pues sí, sí. tú seguramente lo tratarás. Establecimientos militares, hospitales y cárceles, donde podemos ejercer o llevar a cabo nuestra labor de carácter religioso, ¿no? Un tercer aspecto, el acceso a la enseñanza pública y concertada con la asignatura de religión confesional, la conocida como ERE, la enseñanza religiosa evangélica, ¿no? Una de las cosas que legalmente hablando, pues tienen que ofertar tanto digamos, las instituciones públicas como las concertadas, que no choque, en el caso de las concertadas, que no choque con su confesionalidad, ¿no? No se está hablando de, que digo yo, un colegio que es católico, por ejemplo, no se violenta, ni mucho menos. Pero si el Estado asume la responsabilidad de decir, tiene que ofrecerse esta posibilidad a las personas, a los niños, a los padres, ¿no? En este caso, de niños que los papás quieran que sean de la clase educados efectivamente en la ciencia religiosa evangélica. También existen de manera paritaria a otros grupos confesionales, esto no es ningún privilegio, ¿no? Sí, sí. Exenciones y beneficios fiscales, además de un régimen especial de impuestos para los donativos. Es decir, cuando una persona, digamos, da un dinero en su congregación evangélica, el tesorero de la congregación lo acredita y esto, cuando llega la hora de hacer la declaración de la renta, pues le va a suponer precisamente pues una rebaja en aquello que en un momento dado tuviera que... Ya que has tocado, Pablo, el tema económico, un tema que tenemos pendiente ahí, yo no sé, nuestros hermanos de la fe que están un poco ahí al frente de es el tema de la casilla, ¿no? El tema de la casilla laica. Sí, es algo que hemos solicitado y es lo que antes estábamos comentando, ¿no? Que hay cosas que, como el hombre no es mal de costumbre, pues resulta que él cuesta un trabajo que ciertas cosas de manera práctica se lleven a cabo, ¿no? Y bueno, pues si hay casillas para la Iglesia Católica Romana o para asuntos de carácter social, ¿no? Pues que vaya también para quien quiera, libremente, pues apartar su tanto por ciento para la labor, no solamente espiritual, sino en este caso, como tú bien sabes y seguro que saben muchos televidentes, la labor social que las iglesias evangélicas llevan a cabo, digamos, pues sobre sus propias espaldas, nunca mejor dicho, ¿no? Espaldas físicas y económicas. Claro, también, ¿no? Así es, correcto, sí. Tenemos los acuerdos con las cárceles, acuerdos con los hospitales, acuerdos con la ERE, la educación y enseñanza, correcto, de carácter tributario, que hemos comentado, y ya para concluir, pues la protección de los lugares y ministros de culto, incluyendo para esto el secreto de lo que conozcan en su función y la inclusión en la seguridad social. Son 4 aspectos diferentes, pero muy importantes. Un templo evangélico es inviolable. Tiene que haber por medio, para que se pueda hacer lo que sea, pues lo mismo que tiene que haber cuando uno entra en un domicilio particular, ¿no? Tiene que haber un juez detrás que haya dicho sí, aquí hay que entrar porque, bueno, por esta razón o por la otra, ¿no? Evidentemente los ministros de culto evangélico, exactamente igual, entre ellos lo que hemos comentado, lo que antes se llamaba el secreto de confesión, ¿no? Digamos, si al pastor evangélico se le cuenta algo, no está obligado, evidentemente, ¿no? Bueno, pues nos va quedando poco tiempo y me gustaría, yo creo que ha quedado, de verdad, maravilloso, ¿no? El esquema, ¿no? Cómo hemos ido todo desarrollando todo el aspecto, ¿no? A nivel de autonomía, por ejemplo, nosotros que estamos en Andalucía, ¿hay acuerdos también? Desde el año 2007 la Junta de Andalucía pues firmó un acuerdo también de colaboración con el CEA, que se llama, que es el Consejo Evangélico Andaluz. Y evidentemente pues lo único que hizo fue aplicar estos principios de los que hemos estado hablando a la realidad andaluza. Así es, correcto. O sea que los mismos acuerdos que tenemos a nivel nacional, la Junta de Andalucía, son los acuerdos que tiene también con la confesión religiosa. Pero aplicado en este caso a aquellas materias que, como creo que todos los televidentes saben, nuestro Estado es un Estado descentralizado y por tanto pues hay temas como la salud, la educación, etcétera, que es la autonomía la que, digamos, tiene autoridad sobre esos asuntos. Entonces, evidentemente, la Junta de Andalucía
lo que hizo fue aplicar aquello que ya el Estado a nivel general pues había determinado, y aplicarlo con los matices correspondientes de nuestra autonomía pues a la realidad evangélica de los andaluces. Perfecto. Así es, correcto. ¿Se va avanzando? Sí, no, bastante, porque Sí. además, no sé si lo sabrán los televidentes, pero para quien no lo sepa, pues el siguiente paso dentro de nuestro organigrama estatal, pues los municipios, Sí. y ahí también, digamos, pues poco a poco cada vez más ayuntamientos están firmando acuerdos de colaboración, de cooperación con, digamos, las iglesias evangélicas de su ciudad, y en este caso, pues ya, y por citar un caso el concreto de nuestra querida Andalucía, pues en este caso en Huelva, pues ya se ha Sí. firmado el acuerdo correspondiente, ¿no? En otros lugares de España también, ¿no? Volvemos a lo de antes, ¿no? Claro, una cosa es la ley y otra cosa es, pues, la aplicación de la ley. Pero yo insisto, ¿no? El avance, digamos, legalmente hablando, de la realidad religiosa es brutal si comparamos, insisto, ¿no? Claro, la PEPA, con la PEPA, exacto, muy digamos, con Muy bien, muy la bien. Constitución del 78, y porque, insisto, salvo dos periodos muy cortitos de la historia de España, en dos constituciones, la famosa gloriosa del siglo XIX y la de la Segunda República, en España las constituciones no han reconocido una plena libertad religiosa, de la cual nosotros como evangélicos, evidentemente, hoy en día pues nos estamos beneficiando. Yo creo que ante esta explicación, Manolo, que de verdad te doy las gracias, ¿no? Porque ha sido muy ilustrativa, ¿no? Para aquellos, yo creo para aquellos hermanos también que están estudiando, que se están preparando, ¿no? Que tienen que tener estos conceptos bastante claros, ¿no? Claro, a la hora de poder dirigirse a las autoridades, a la hora de poder llamar a las puertas, ¿no? Claro. Porque nos ampara, ¿no? Todo este tema legal que hemos estado viendo, ¿no? Yo Y creo no que- hemos de olvidar lo que es común para todos los españoles, que es, insisto, ¿no? Lo que dice nuestra Constitución, que España es un Estado social y democrático de derecho, impera la ley. Y la ley en relación al derecho de libertad religiosa es bastante clara, igual que otras confesiones se están beneficiando de ellos, ¿no? Este es un asunto que a España le ha traído bastantes problemas en su historia, y bueno, pues a Dios gracias, con sus más y sus menos, que evidentemente todavía hay cosas por hacer, pero la ley, que es el rey, como dirían los antiguos, justamente, que es la que manda, pues es bastante clara sobre estos temas, ¿no? Que son muy prácticos. Hemos hablado del matrimonio, se me quedaba atrás que los acuerdos, digamos, protegen el patrimonio artístico protestante, el hecho de que los ministros de culto pues puedan, en este caso, ser dados de alta ante la seguridad social, ¿no? Como trabajadores asimilados a trabajadores por cuenta ajena. Todas estas cosas, al fin y a la postre, lo que hacen es beneficiar a los que aquí vivimos y hacer que nos sintamos no solamente a gusto, sino que bueno, pues apoyemos aquello que bueno, que ha sido de beneficio para nuestro país, y que ha permitido pues años de convivencia con todas las problemáticas que tenemos, ¿no? Y que tendremos, ¿no? Pero por lo menos tenemos en cierta manera pues una brújula que nos permite avanzar, y como bien dicen nuestros políticos, la Constitución es reformable, ¿no? Por supuesto, pero no creo que en estos temas, digamos, demos marcha atrás. No, porque la historia demuestra, ¿no? Y aunque hay un dicho que el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla, pues desde este programa y otros muchos, yo sé que se cuenta la historia, digamos, del pueblo evangélico, y bueno, pues la historia religiosa de España, por poco que se conozca, es un poquito, por ser suave, un poquito desastre, ¿no? Porque no ha tenido en cuenta esta libertad, que es la primera libertad, ¿no? De creer lo que uno cree y poder vivir siempre dentro de unos límites razonables, ¿no? Conforme, en el caso religioso, conforme a la fe que uno tiene, ¿no? Que... Manolo, permíteme una última pregunta. Como consejero de justicia del Consejo Evangélico Provincial de Cádiz, tu función es orientar en temas legales. Sí, claro. En este caso es, por una parte, orientar a las iglesias evangélicas de la provincia de Cádiz para que, digamos, pues estemos sujetos a la ley, digamos. Nosotros no queremos exigir, sino evidentemente primero cumplir. Y después, por supuesto, si se produce alguna brecha en este caso de la legalidad
bien sea de particulares o bien sea, por supuesto, de los poderes públicos, pues siguiendo el orden, ¿no? Sí. Correcto, por supuesto, ¿no? No sin violencia, sino siguiendo lo que la ley establece, pues reclamar que se cumpla la ley, simplemente se cumpla la ley, y bueno, pues esa es mi labor a nivel de Cádiz, ¿no? Me consta de primera mano que también ha estado un poco, digamos, aconsejando, ¿no?, por estos últimos acontecimientos, ¿no?, el tema de la protección de datos a algunas iglesias. Sí, por ejemplo, sí, esta es también es una ley, digamos, claro, hay que cumplir, y además, como tú sabes, ¿no?, pues precisamente los datos que nosotros manejamos son de un nivel, digamos, pues de protección especial, que son datos religiosos, y bueno, pues claro, evidentemente, pues esta es uno de los temas que yo sigo procurando que las iglesias evangélicas se sujeten en este aspecto de la ley, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Pues Manolo, se nos fue el tiempo, de verdad. Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias por ilustrarnos sobre los temas legales, sobre la situación de la iglesia evangélica. Claro. Y darte las gracias, ¿no? Porque todo al final es para la gloria y la honra de nuestro Señor. Claro, y para, si me permites la postilla, para beneficio no solamente de nosotros, digamos, sino de los españoles en general, porque el derecho lo que intenta es que haya paz social, ¿no? Justa, por supuesto. Y aquí los evangélicos y otras confesiones religiosas, pues aunque, insisto, ¿no?, queda mucho por aplicar, pues nos sentimos muy contentos de que por fin el Estado español pues haya solucionado, digamos, el problema religioso, ¿no?, que durante tantos años trajo quebrados de cabeza, y si no, véase la historia de España. Muy bien. Pues muchas gracias, Manolo. Gracias por tu tiempo, y gracias por esta explicación. Yo creo que es magistral. Pues, querido amigo, queridos telespectadores de Ventana Evangélica, damos gracias al Señor por el consejero de Justicia, Manuel Guerrero Corpa, de aquí de la provincia de Cádiz, que nos ha explicado magníficamente, ¿no?, la situación en la cual se encuentra la Iglesia Evangélica, amparada, evidentemente, primeramente por la Constitución, y seguidamente por estos aspectos legales que hemos estado trabajando y hemos estado explicando. Sin más, daros las gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene y que Dios os bendiga grandemente.